Ahí empezamos a grabar. Muy bien. Entonces, el fulminato de mercurio es el más viejo y el más conocido. Tiene sustancias oxidantes como el clorato y el nitrato de potasio, es decir, que son elementos que después van a aparecer en los residuos, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de esto también. Sustancias reguladoras de la combustión, como el sulfuro de antimonio y el sulfucianuro. Decíamos que el antimonio acá, que está nombrado, va a estar presente en los residuos de un disparo de armas de fuego. Y cuerpos frictores, como el siliciuro cálcico y el polvo de vidrio, es decir, que producen la fricción, ¿no es cierto?, es desprofeso, para que se dé lugar la detonación o la explosión. Otro, que no es el fulminato de mercurio, es la trilita, y dio paso al iniciador denominado FA número 70. Y otro que es utilizado como explosivo iniciador es la trinitroresorcinato de plomo, que es el más, es decir, es más moderno que el fulminato de mercurio, mezclado con un sensibilizador que se denomina el tetraceno. ¿Cuáles son los nombres comerciales o los nombres más usados de este trinitroresorcinato de plomo? Se pueden ser el Sino-Sig, Inox, Fulminox, Tetrinox, es decir, que ustedes en una ficha técnica pueden encontrar estos términos. Se le dice comúnmente no oxidantes, no corrosivos y no mercúricos. ¿Y por qué hablamos de no oxidantes o no corrosivos? Porque todos los materiales que se utilizan en la composición de los cartuchos tienen que tratar de cuidar el interior del arma. Si yo estoy usando un material que es muy oxidante, y bueno, entonces estoy perjudicando el interior del arma. Le estoy produciendo la iniciación de procesos oxidantes en el cañón. Entonces, para preservar el cañón es que se le agregan estos elementos y por eso se los conoce como Sinoxig o Inox, porque son particularmente explosivos iniciadores que tienen en su composición elementos que lo preservan de la oxidación al cañón. Bueno, esto es entonces en general lo que podríamos hablar de explosivos iniciadores, que recordamos una vez más, están donde y en la cápsula iniciadora de los cartuchos, es decir, en la parte trasera del culote de los cartuchos. Bueno, característica de las pólvoras propulsoras o explosivos propulsores, es decir, la pólvora ahora que ya está en la vaina. Tienen que ser de fácil inflamación, fácil inflamabilidad, es decir, que rápidamente puedan entrar en combustión. Producir un mínimo de erosión del tubo cañón. Nuevamente acá, tienen que tener componentes que preserven al cañón, que no lo deterioren. No dejar residuos después de la combustión o dejar la menor cantidad. No dejar residuos es imposible, pero dejar por lo menos la menor cantidad de residuos. Esos residuos quedan pegados en el interior del cañón y es necesario removerlos. Es decir, luego de haber utilizado un arma para efectuar disparos, yo tengo que hacer la limpieza del arma. Y la limpieza del arma casualmente es remover estos residuos que han quedado de la combustión de la pólvora, de la detonación del iniciador y a su vez después de la fricción de la bala, ¿no es cierto?, que va dejando los residuos, por ejemplo, de la camisa pegados a las paredes del cañón. Es decir, que el residuo que es perjudicial para la vida del cañón, es necesario entonces luego hacer la remoción, la limpieza del interior del cañón.
de poca llama o fogonazo en la boca y de escasa producción de humos, efectos que actúan en sentido contrario. Es decir, cuanto más humo, menos llama, y cuanto más llama, menos humo. Bueno, esto lo hemos comprobado, todo aquel que ha hecho un fuego en la parrilla, ¿no es cierto?, ve que en la medida que está generando humos, ¿no es cierto?, todavía no me apareció la llama. Una vez que me aparece la llama, los humos desaparecen. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la salida de la boca, es decir, el fogonazo y la producción de humos, ¿no es cierto? Los dos tienen que ser reducidos a la mínima expresión. Por eso las características de una buena pólvora propulsora o explosivos propulsores es todo esto que estamos mencionando. Poca llama o fogonazo en la boca. Lograr el máximo posible de regularidad de la combustión. ¿Qué significa esto? Que si yo produzco una gran combustión inicial, pero después el resto de la masa tarda en tomar la combustión y me quedan muchos residuos de pólvora sin haberse producido la combustión, el funcionamiento de esa pólvora no fue muy adecuada. Yo necesito, acuérdense que son décimas de segundo las que tarda un disparo, y en esas décimas de segundo hay que tratar de que la combustión sea lo más completa posible. Nunca vamos a tener una combustión completa, pero la combustión lo más completa posible. Bueno, eso es la regularidad, es decir, una buena combustión, que no se pare la combustión. Debe ser en lo posible a baja temperatura, es decir, de nada sirve que yo tenga altísimas temperaturas que me están calentando el cañón, me están calentando la bala, ¿no es cierto?, me están calentando la vaina, pero que en definitiva no se trasunta eso en energía. Yo acá lo que necesito es energía calórica y no calor, en el sentido de calentamiento. Yo lo que necesito es bajo calentamiento, pero alto poder de energía calórica, que se mide, por supuesto, en calorías. Y por último, ser poco sensible a la humedad y la temperatura, es decir, que yo pueda tener almacenada pólvora sin que se me deteriore, que se mantenga, ¿no es cierto?, con poca absorción de humedad o con un incremento de temperatura. La humedad la podemos entender, es decir, la humedad le hace daño, pero también la temperatura, porque si yo tengo un cartucho, por ejemplo, que está almacenado en un depósito de gran calor, de gran cantidad de calor, o en una zona de gran cantidad de calor, el comportamiento de ese cartucho va a ser distinto a un comportamiento que está en una zona más fría. Que ya previamente la pólvora tenga un calor adentro inicial, ¿no es cierto?, me va a dar un comportamiento diferente a uno que esté en condiciones normales. Así que entonces, rápidamente, rápida combustión, tiene que ser una rápida combustión. Tiene que producir el mínimo de erosión, tenemos que cuidar el tubo. No dejar residuos, o dejar lo mínimo posibles. Poca llama, lograr el máximo de la regularidad, es decir, que no se detenga la combustión, que mantenga un ritmo de combustión constante. Debe ser en lo posible a baja temperatura y poco sensible a la humedad y la temperatura. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la forma de los granos y cuál es la función que cumple el hecho de que tengan formas diferentes. Hasta ahora uno podría decir, bueno, ¿y qué me importa la forma de la pólvora? Bueno, ahora vamos a entender por qué hay distintas formas y cuál es la función que cumple. Si la forma es como este pan que vemos acá, ¿no es cierto?, rectangular, por supuesto, en dimensiones muy chiquitas, estamos hablando de milímetros, ¿no es cierto? Milímetros son los tamaños de estas partículas, ¿no es cierto?
que son con características laminares, cintas y cilíndricas, queman de afuera hacia adentro y la superficie de quemado es cada vez menor. Estos son pólvoras de cartuchos de revólveres y pistolas. Es decir, que si yo considero que este grano empieza a quemar por capas, bueno, cada vez voy a tener un tamaño más chico, pero siempre quemando de afuera hacia adentro. Siempre quemando de afuera hacia adentro. A esas se las denomina regresivas. ¿Por qué? Porque cada vez voy a tener menos volumen de quemado. ¿Se entiende, Rocío Paz? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, a ver, Florencia, Jaime, ¿se entiende por qué se llaman regresivas estas? Sí, sí, profe. Bueno, entonces son regresivas porque cada vez va a haber un volumen más chico, porque como va quemando por capas de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Cada vez es más chico el volumen de quemado. Por el otro lado aparecen las constantes, en donde son de esta forma, ¿no es cierto? Que es como si fuera un tubo esto, pero casualmente la característica es que esta circunferencia negra que vemos acá es porque son perforadas en el centro. Entonces, en consecuencia, a ver, Rocío Díaz, ¿qué te parece? ¿Cuáles van a ser las superficies de quemado? Si yo tengo ahora un tubo, es decir, que están las paredes exteriores y las paredes interiores. ¿Qué paredes van a quemar? La de adentro primero. Y las de afuera. Es decir, simultáneamente queman la de afuera y la de adentro. Pero ahora existe una nueva pared, que es la de adentro, que no existía en la regresiva. Es decir, que en vez de quemar solamente de afuera hacia adentro, quema de afuera hacia adentro las capas exteriores y de adentro hacia afuera las capas interiores. Entonces, a ver, Cintia, ¿qué te parece? El quemado de adentro hacia afuera va a encontrar cada vez superficies menores o mayores de quemado, de adentro hacia afuera. ¿Menores? No, casualmente mayores. Es decir, si yo quemo de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Cada vez van a haber diámetros más grandes. Se va a incrementar el diámetro interno, en consecuencia la superficie de quemado es mayor. ¿Cuál es el resultado? Que hay una compensación. La velocidad de quemado de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera se compensan y en consecuencia entonces se arma de pólvoras, de granos de pólvora de quemado constante. Y por último, las progresivas son las multitubulares o que tienen un orificio más grande en el centro y en consecuencia acá el quemado, ¿no es cierto?, es mayor de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Entonces, yo puedo tener granos que como son regresivas y queman solamente de afuera hacia adentro, tienen una velocidad de quemado más lento. Las constantes, que como son de afuera hacia adentro y también de adentro hacia afuera, tienen una velocidad de quemado más rápido que las regresivas, pero no tan rápido como son las progresivas, que son las de velocidad de quemado mucho más rápido. Entonces, yo cuando necesito, por ejemplo, en fusiles, en balas de fusil, ¿no es cierto?, una alta velocidad de quemado, ¿para qué? Para que me dé un mayor impulso, para que me genere rápidamente muchos gases que impulsen la bala, entonces aparecerán los granos progresivos. Y si es en un revólver que no me preocupa tanto la velocidad de quemado, entonces voy a tener los granos regresivos. Así que si yo desarmo un cartucho
de un calibre 38, me voy a encontrar con que los granitos de pólvora que están contenidos allí, ¿no es cierto?, son del tipo de las regresivas, la forma. Si yo desarmo un cartucho de un 5.56 de fusil, entonces me puedo encontrar que son como estas, progresivas. Y si yo desarmo un 7.62, a lo mejor me encuentro con granos constantes. Bueno, seguimos adelante. El tema de la vivacidad de una pólvora significa casualmente la velocidad de quemado. Si hay un rápido crecimiento de la velocidad de quemado, voy a llegar rápidamente a lo que es la presión máxima dentro del quemado de la pólvora. Si en cambio, ¿no es cierto?, no es tan rápido, entonces yo voy a tener llegar a la presión máxima un tiempo después. Por supuesto que nuevamente son décimas o milésimas de segundo, ¿no es cierto? En el primer caso vamos a hablar de que la pólvora es más vivaz, en el segundo caso que es menos vivaz. Así que vivacidad es un elemento que a lo mejor en alguna ficha técnica ustedes ven que tiene un alto grado de vivacidad, significa más velocidad de quemado y que más rápidamente alcanza, es decir, acá ustedes ven que en esta curva en un tiempo 1 más corto llegan a la presión máxima y acá en un tiempo 2 llegan a la presión máxima, es decir, un tiempo más largo. Ese es el concepto de vivacidad de una pólvora. ¿Qué podríamos decir rápidamente? Vivacidad de la pólvora asociado a la velocidad de quemado. Si quema más rápido o quema más lento. Bueno, y acá vamos a empezar a trabajar con algunos valores, porque vamos a trabajar en lo que es el cálculo de la energía que va a disponer esa carga propulsora y cuál es el rendimiento que va a tener esa carga propulsora. En primer lugar, cuando hablamos de la energía que generan las pólvoras, estamos hablando de energías que van a estar expresadas en calorías. Es decir, lo que genera la combustión de la pólvora son calorías. Nosotros en la velocidad y energía de la bala vamos a hablar en kilográmetros, ¿no es cierto? Que es una energía que es dinámica, ¿no es cierto? Una energía de movimiento. En cambio acá es una energía calórica, porque genera calorías. Bueno, la propulsión es energía mecánica, es decir, que la diferencia entonces es la energía que me provee la pólvora es en calorías, es energía calórica. Y esa energía calórica se tiene que convertir en una energía mecánica, ¿para qué? Para poder propulsar a la bala, ¿no es cierto? ¿Cómo se transforma en energía mecánica? Bueno, esas calorías hacen o generan a su vez humos, que los humos generan presión de empuje, presión de impulso sobre la bala, y en ese caso entonces estamos en presencia de otro tipo de energía que es la energía mecánica. Es por eso que el proceso de un disparo se habla de que es un proceso termodinámico. Termo, la primera parte, termo, ¿por qué? Y bueno, porque está la energía calórica que genera la combustión de la pólvora. Y dinámico, ¿por qué? Porque termina siendo un impulso de la bala. Es decir, empieza siendo una energía calórica y termina siendo una energía mecánica de impulso. Para transformar
las calorías en energía mecánica, es decir, pasar de caloría a kilográmetro, la relación que existe es la de este equivalente mecánico, que es 427 kilográmetros por cada caloría. Potencia de una carga propulsora. Este lo dejamos allí porque lo vamos a utilizar. El equivalente mecánico este lo vamos a utilizar. Potencia de una carga. Bueno, la potencia de una carga, generalmente representada con la letra W mayúscula, está dada por este equivalente multiplicado por la cantidad de calor que me ha generado la pólvora y por la cantidad de pólvora que yo estoy trabajando, ¿no es cierto? Que yo tengo contenida en esa vaina. Por ejemplo, en una vaina, supongamos, de un cartucho de un arma corta, de una 9 milímetros o de una 11-25, yo puedo tener una pólvora que me genere normalmente en el orden de las 800 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo. Estas serían las calorías de la pólvora, es decir, 800 calorías, podríamos decir en términos genéricos, 800 calorías. ¿Qué cantidad de pólvora podemos tener contenida en una cápsula, en una vaina? 0,4 gramos, o expresado en kilogramos, ¿no es cierto? 4/10 milésimas de kilogramo. Esa sería la carga de la pólvora. En consecuencia, ¿cuál sería el cálculo este? La energía o potencia de esa carga propulsora estaría dado por el equivalente 4,27 kilogramos dividido caloría por 800 calorías por gramo, en donde si acá se simplifica caloría con caloría, por 4/10 milésimas de kilogramo, en donde se simplifica kilogramo con kilogramo y me queda el resultado en kilográmetros. El resultado, háganlo por favor con una calculadora o con el teléfono, 427 por 800 por 0,0004. $136,64 kilogramos. Exactamente, que es el resultado que está escrito acá, ¿ven? 136,64 kilogramos. Es decir, volviendo hacia atrás, la energía de la pólvora es energía calórica. ¿Por qué? Porque me genera calorías. En el ejemplo que hemos dado, por ejemplo, genera 800 calorías. ¿Cómo se miden estas calorías? Bueno, existen lo que se denominan las bombas de calor. Es decir, se coloca la cantidad de pólvora en una bomba cerrada, como una esfera, en donde se hace que se produzca la combustión. Y se mide ahí adentro, en ese espacio cerrado, cuántas calorías genera. La presión que genera esa energía. Bueno, entonces, por ejemplo, una carga propulsora podría estar generándome 800 calorías. Si la carga propulsora que generó esas 800 calorías tiene un peso de 0,4 gramos, que es el caso de las vainas en 9 milímetros y 11-25, entonces yo puedo hacer este cálculo empleando el equivalente mecánico que me transforma las calorías en energía mecánica. Y me da 136,64 kilogramos. Yo todo esto lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en las fichas técnicas que ahora vamos a ver, que serían, por ejemplo, yo las que les voy a presentar y ustedes lo tienen en los apuntes y lo tienen también en el PowerPoint que ahora vamos a volver a... Profesor, ¿Sí? ¿la energía mecánica siempre va a ser la misma? ¿Cómo la misma? No. Depende de la O cantidad. sea, 427...
Calorías. Vos decís el equivalente. Sí. Sí. El equivalente es para la conversión. Si yo quiero convertir calorías en kilogramos, lo multiplico por 427. ¿Está? Esto es para convertir calorías Sí. en kilogramos de energía mecánica. Si quiero hacer al revés, si la energía mecánica la quiero transformar en calorías, la tengo que dividir por 427. 427 es el convertidor, el que me hace pasar de caloría a energía mecánica. ¿Se entiende, Cintia? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, ¿se entiende? A ver, ¿quién más? Dana Carrasco, ¿se entiende? Sí, profe. Esto, si ustedes recuerdan un poco, lo deben haber estudiado en física. ¿Recuerdan? Energía calórica, para transformarla en energía mecánica, multiplico por el equivalente mecánico, que es 427 kilogramos sobre calorías. Si quiero pasar energía mecánica a calórica, bueno, divido por 427. Este es simplemente el convertidor. ¿Se entiende, Lucía? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, perfecto. Seguimos adelante entonces. A ver. Vamos a reducir. Bueno. Rendimiento ahora. ¿Qué significa el rendimiento? Bueno, el rendimiento yo lo puedo medir en cualquier máquina. Por ejemplo, una bomba que me está bombeando agua, yo puedo decir, bueno, a ver qué rendimiento tiene esta bomba. Y en el caso este es qué rendimiento tiene un cartucho como elemento propulsante. La carga propulsora, qué capacidad, qué rendimiento tiene. El rendimiento en general está conocido como la relación entre el trabajo útil y la energía total suministrada, ¿no es cierto? Es decir, yo esa bomba, por ejemplo, de agua la tuve que enchufar a 220 y entonces estoy gastando energía. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto volumen de agua he movido en tanto tiempo y cuánta energía he consumido para hacer ese movimiento? Entonces la relación entre el trabajo útil, que es la cantidad de agua que he movido, y la energía que he consumido, ese es el rendimiento. En el caso nuestro, ¿cuál sería el trabajo útil? En el caso de la bomba de agua es la cantidad de agua. Acá, ¿cuál es? Bueno, ¿con qué energía yo pude lanzar la bala? Es decir, la energía cinética de la bala es el trabajo útil para mí en el arma. ¿Y cuál es la energía total consumida? Bueno, la potencia que me dio la carga, que es la que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos entonces, siguiendo el ejemplo que veníamos trayendo, es, si la energía cinética de la bala es de 50 kilogramos y he calculado recién que la carga esta propulsora tiene una potencia de 136 kilogramos, divido 50 dividido 136, lo hacemos rápidamente, 50 dividido 136, ¿cuánto me da? 0,36. Que leído en porcentaje es 36%. 0,36 es 36%. Así que el rendimiento de un arma de fuego es del orden del superior al 30%, que es un muy buen rendimiento. Si yo le dijera, si yo pudiera calcular cuál es el rendimiento de esa bomba de agua, andaría en el 20%. Una bomba de agua en el 20%, cualquier máquina está en el orden del 20%. En el caso de las armas de fuego tienen un rendimiento alto. Muy bien, así que repasamos rápidamente. Decimos, lo que yo tengo dentro de un cartucho es, en la parte trasera, en la parte del culote,
tengo la cápsula iniciadora. ¿Qué es lo que contiene la cápsula iniciadora? Un alto explosivo, que necesita un golpe. Se concreta en el arma con la percusión, ¿no es cierto? Ese golpe genera que ese alto explosivo explote, detone, ¿no es cierto? Es a una velocidad rapidísima, superior a la velocidad del sonido. Produce, si fuera un explosivo, produciría un rompimiento de algo. En el caso este está controlado para que produzca una explosión, pero que no me rompa nada, ¿no es cierto? Pero que sí me genere una llama o una cantidad de calor que pase a la pólvora, que es el segundo elemento, que es la carga propulsora que está en la vaina, y que necesita fuego o calor para incendiarse, para quemarse, para entrar en combustión. Al entrar en combustión, me genera energía calórica. ¿Por qué? Porque me está generando calorías, ¿no es cierto? Y esas calorías yo necesito que me terminen dando un impulso a la bala o una propulsión a la bala que la desprenda. En consecuencia, empieza como caloría y termina como energía mecánica, porque es una energía de movimiento, una energía de propulsión o impulso. Para entonces saber qué potencia tengo ahí adentro de ese cartucho, entonces hago el cálculo de multiplicar el equivalente, que es el convertidor de caloría a kilográmetro, por la cantidad de calorías que me genera esa carga y por la cantidad de carga que tengo. Yo, por ejemplo, 0,4 lo voy a encontrar en un cartucho de 9 milímetros, pero en un cartucho de 22 voy a tener menos todavía que esto. Y en un cartucho de fusil voy a tener mucho más que esto. Entonces, tengo que multiplicarlo por la cantidad de pólvora que está contenida allí. Y en consecuencia el resultado, expresado en kilográmetros, va a ser la cantidad total que me va a entregar esa carga de pólvora. Esa cantidad total no puede ser aprovechada al 100%. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo se me ocurriera tocar el cañón después del disparo, está caliente y eso es pérdida. Si se me ocurriera tocar la vaina, está caliente también y eso también es pérdida. La bala, ¿no es cierto? Si yo la recupero rápidamente, como se puede recuperar en estopa, yo la toco y está caliente también la bala, ¿no es cierto? Y a su vez va a irradiar calor en el derredor de lo que es el arma. Es decir, que las pérdidas son muchísimas, ¿no es cierto? ¿Y cuántos son esas pérdidas? Bueno, lo podemos calcular con el rendimiento. Si el rendimiento fue 36%, quiere decir que el 64% fue pérdida. ¿Y pérdida en qué? Y pérdidas calóricas, de calor que no es aprovechado como energía. Y el rendimiento finalmente, entonces, en esa bala 9 milímetros, por ejemplo, o en esa arma 9 milímetros, va a ser el trabajo útil, que es la energía de la bala, que ya después vamos a ver por qué puede ser 50 kilogramos, dividido la potencia de la carga, que sería 136. Bueno, seguimos, a ver si terminamos con esto entonces. Fíjense, acá se pueden hacer una serie de cálculos que ustedes la tienen, este PowerPoint yo se los mandé,